Señores, bienvenidos a mi canal. Gracias por estar siempre atento a nuestro contenido. Te pido que si no te has suscrito, por favor, actives la campana de notificaciones, que nos dejes tus comentarios en la caja de comentarios y por favor, darle like si te gusta y si no te gusta, dale un like. Que el video de hoy vamos a hablar un poquito de lo que está pasando. Sabemos que hay un rebrote del COVID en la República Dominicana, un rebrote del COVID en Haití y que el COVID está de vuelta en muchas partes del mundo. Y ha vuelto a ser tendencia en la República Dominicana un video de uno de los funcionarios de salud de este gobierno, el doctor Héctor Guerrero Heredia, quien estuvo en la oposición, en la primera parte o la salida, lo que sería la transición del gobierno del presidente Danilo Medina, fue uno de los más críticos sobre las medidas que se tomaron en ese poco tiempo que duró el gobierno conviviendo con la pandemia, el gobierno saliente, el gobierno Danilo Medina. Y tanto sus diputados, incluyendo el presidente actual de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, como su militancia, como algunas otras personas que hoy forman parte del gobierno, pero que en ese momento se vendían como sociedad civil, como personas que no se involucraban en política, como gente preocupada por su país, con pues, vamos a decirle, una finta de una máscara de sociedad civil, pero en verdad hoy son todos funcionarios del gobierno, todos y cada uno de ellos, incluyendo directores de cine, actrices, de todos los ámbitos de la vida cotidiana, lo que quiere decir que todo esto fue producto de una trama para afectar el gobierno del presidente Danilo Medina. Pero en este caso hay algo muy especial, que fue que este médico ha venido con una secuencia de equivocaciones, de errores, de desaciertos, tanto en su programa como en la política, como en todo. Vimos cómo Laje lo destrozó en una entrevista por una falta de coherencia o quizás una falta de entendimiento a la hora de pronunciar las cosas. Y estuvo recientemente en una emisora, en un canal de YouTube, donde también manifestó algunas aseveraciones que son como para llamar la atención. Lo que más resulta chocante de este tema es que hoy es el gobierno, esas mismas personas, las que estuvieron pidiendo que se abriera el país, que no se tomaran medidas de prevención, los que decían que las medidas de prevención que se tomaron en ese momento, donde sí se contuvo el COVID, donde sí, en ese momento, donde el presidente Danilo era el presidente de la República, estaba el plan FASE para los empleados que no podían laborar, pero sus empresas tenían un incentivo económico para no despedirlo y el Estado cubría una parte de su salario. Y por otro lado, quédate en casa, que era para las personas vulnerables, o sea, las personas de mayor edad, se le estaba dando un incentivo económico para que no tuvieran que salir a buscar alimentos y este tipo de cosas en medio de una pandemia y puedan ser infectados. Entonces, todas estas medidas que se tomaron en el gobierno pasado se quitaron en este gobierno, pero además también ahora ha vuelto un brote mayor que nunca. Estamos número 1 en la región con respecto a la cantidad de contagios por personas, por habitantes, y también en una crisis sanitaria nunca antes visto. Y entonces ahora sale a relucir este video que también en su momento circuló los que hoy gobiernan, que en ese momento fueron la oposición, como una crítica a las medidas que el presidente en ese entonces estaba tomando y que hoy son un boomerang que se devuelve hacia ellos. Quiero que veamos el video para que los que no son de este país y las personas que no tuvieron la oportunidad de enterarse de este tema puedan ver lo que ocurrió y lo que este señor dijo en ese momento y lo que está pasando ahora, todo lo contrario a lo que este señor acaba de decir, o sea, dijo en aquel momento. Cuando estaba en la oposición, el doctor Guerrero Heredia dio estas declaraciones. Vamos a ver el video. No hay COVID.
No hay COVID que aguante la talvia de un verano dominicano, por el amor de Dios. Ya el terror pasó. Ya el terror pasó. El ministro de Salud es más político que médico y lo ha demostrado. Entonces, en este caso, el Ministerio de Salud anterior, el encabezado por el doctor Sánchez Cárdenas, se veía una alerta mundial, se veía que había una pandemia. En ese caso, por ejemplo, de Sánchez Cárdenas, todos los días daba una rueda de prensa anunciando las medidas que se estaban tomando, los niveles de contagio, anunciando donde había brote. Por ejemplo, cuando en San Francisco de Macorís se generó un contagio masivo, se cerró la provincia, se controló el virus y luego se reabrió cuando... O sea, era un trabajo constante que se veía. Pero de repente vimos que en el imaginario popular el gobierno intentó desaparecer el COVID. O sea, no hay COVID. Esta misma política que se quería aplicar desde la oposición fue la que se trajo al gobierno, de ignorar el problema de la pandemia. Y esto es algo muy típico en nuestro país de América Latina y algo muy problemático en la comunicación en sentido general, porque la comunicación es un tema complicado porque los comunicadores estudian comunicación, pero estudian el modo y estudian el mensaje. Pero si tú no eres experto en un área, es muy difícil que tú puedas ser un buen comunicador, por ejemplo, en un tema como la economía. Si tú no eres experto en economía o tienes un posgrado en economía, aunque tú seas un comunicador y sepas comunicar, puedes comunicar cosas erróneas porque no manejas el tema económico. En este caso estamos hablando de un médico, pero con un médico psiquiatra, que no tiene nada que ver con virología, ni manejo de bacterias, o biólogo, o infectólogo, o cualquier especialidad que tenga que ver con el manejo de una crisis sanitaria a nivel de virus. ¿Qué pasa? El hecho de tener esto enfrente, el caso, por ejemplo, muchos de nosotros hemos tenido que abrir canales porque el caso mío, estoy en la administración pública desde 1999. Prácticamente he pasado por dos instituciones descentralizadas, Junta Central Electoral, Congreso y el gobierno central como ministro. Y como conozco la administración pública, no es lo mismo cuando tú vienes con una carrera política y que tú has estado en varias etapas de la administración pública, a cuando tú eres un bailarín de frente de una orquesta, o eres un trompetista, o eres un comediante, o eres un... No, y no estoy denigrando ninguna de estas carreras, te estoy diciendo algo que no tiene una cosa que ver con otra. Y que de repente tú eres una presentadora de televisión, o eres una modelo, una ex Miss Universo, una ex... como en el caso, y entonces te ponen al frente de una entidad comunicacional, por ejemplo, o te ponen al frente de una entidad que tiene que ver. Si ustedes se dan cuenta, en las instituciones donde hay políticos de carrera, no de que un hijo de un político, porque hay gente que cree que porque son hijos de políticos, son políticos, y eso no es así. Entonces, toda esta gente que llegó, director de cine, hice una bulla en la Plaza de la Bandera y ahora tengo una institución. Actriz, hice una bulla en la Plaza de la Bandera y ahora tengo una... O sea, esta gente que llegó de esa entramada que se armó para llegar al gobierno, sin experiencia, sin capacidad, sin conocimiento de causa, y con este tipo de reacciones, porque son gente que son reactivas, que no tienen la capacidad de sentarse, analizar, raciocinio, no tienen realmente. Entonces, complican el manejo del Estado a tal nivel de que República Dominicana está entrando en un caos generalizado de que nada está funcionando. Ya lo hemos dicho en otro video y yo no quiero levantarme todos los días a hablar de esto, pero cuando veo este tipo de cosas, de que esta gente está poniendo un error encima de otro error y otro error encima de otro error,
intentar ocultar todos estos problemas con comunicación de la mala, con comunicación de la mala, o sea, con escándalos de comunicación, este tipo, con ruidos comunicacionales, porque si fuera con trabajo, o sea, con una inauguración, con un proyecto, con un logro, o con números, se generaron tantos empleos, se va a invertir en esto, o sea, ese tipo de comunicación no se está viendo. Aquí lo que se está viendo es ruidos comunicacionales. Y uno de los grandes problemas, como dije, de la comunicación es que hemos tenido nosotros, algunos profesionales de otras áreas, que venir aquí a asumir algún papel para poder ponerle un poquito de tecnicismo a los temas. Porque la comunicación se ha vuelto una cosa por otra. Comunicadores que no le pesa en el más mínimo sentido ético a la hora de emitir una opinión como esta, decir que la talvia va a curar el COVID en un país, o sea, que el calor del sol en el piso va a hacer que una enfermedad no se propague, porque recuérdense que nosotros andamos rodando por el piso, o sea, nosotros no somos seres sociales que nos abrazamos, que tomamos en vasos, no, nosotros lamemos el piso, comemos en el piso, damos vuelta por el piso, porque con que la talvia esté limpia, nosotros estamos exentos de enfermedades. Esto lo dijo este señor, que es una máquina de hacer excentricismo en los medios de comunicación. Pero otros han dicho cosas peores. Y luego una cadena para tapar errores. Y nada de proyectos, propuestas, metas, cumplimiento de leyes, es nada. Solamente es un error, un ruido. Un error, un ruido. Errores y ruidos. Y esta gente que en ese momento no querían aprobar toque de queda, pero óigame lo que estamos hablando, no, todo lo que fuera en contra de la ciudadanía y a favor de la propagación del virus lo hicieron. Incluso esto. Desde antes de estar en el gobierno están impulsando la propagación del virus. Que el virus no existe, que el virus, que lo peor pasó, que abran la economía, que no aprueban los estados de emergencia, cuando este gobierno no ha gobernado un día sin estado de emergencia. Pero allá no querían aprobar estado de emergencia. Sin embargo, este gobierno no ha gobernado un día sin estado de emergencia. Un día completo no ha gobernado sin estado de emergencia. Se acaba el estado de emergencia hoy, hay un decreto o hay una solicitud y al otro día aprobado en el Congreso. Entonces, de esta manera, una sociedad que ya está convulsa en medio de la crisis económica que viene, la crisis de salubridad, una crisis económica, problemas laborales, un retroceso del país que pudiera manejarse de una manera un poquito más ecuánime, pero con estos funcionarios no creo que personas que piensen de esta forma, que no le importe usar la política, la demagogia para mentir, sin importarle el daño que le hagan a un pueblo, no vamos a poder rebasar de buena manera esta situación. Y lamentablemente vemos lo que pasó en New York y lo estamos viendo cada día más cerca. El colapso del sistema de salud es un hecho. Es un hecho en el Gran Santo Domingo. Y lamentablemente mucha gente está muriendo por este tipo de cosas que se dijeron en la oposición y que se mantienen en el gobierno. Y por la falta de medidas. Todas esas ideas que ustedes tenían, que eran tan buenas y tan brillantes,
Y ustedes eran los más inteligentes. Todas esas ideas que ustedes tienen, queremos verlas, que la apliquen. Aplíquenlas para sacar gente de la pobreza, para impulsar el desarrollo del campo, para mantener una estabilidad macroeconómica, para promover un desarrollo vial con mantenimiento digno y un país conectado, para mantener el sistema energético funcionando y todas esas cosas que se lograron en el gobierno de Danilo Medina. Con que ustedes mantengan eso, el país se lo agradecerá. Muchas gracias. Hasta un nuevo video.